Amables televidentes, estamos de vuelta, ahora es nuestro segmento número 3, hablando sobre el diálogo y preguntándonos con Santos Norato, Ruth Tánchez y Carmen Rosa de León si este es un mecanismo terminado ya para Guatemala, ya se acabaron las posibilidades del diálogo o el diálogo es algo que todavía se puede rescatar como mecanismo de no solo de resolución de conflictos, de establecimiento de caminos más democráticos para nuestro país. Nos quedamos en el segmento anterior comenzando a entrar en una explicación de por qué no han funcionado los diálogos en Guatemala, a pesar de que después de la firma de los acuerdos de paz hubo confianza en que este podría ser un mecanismo para fortalecer la democracia en nuestro país. Y nos quedamos con la idea de que una de las razones, y quizás una importante razón por la que el diálogo no funciona, es porque los que se sientan a la mesa a dialogar no llegan en igualdad de condiciones, no son vistos con la misma dignidad, no representan entonces la misma fuerza y la misma autoridad moral, digámoslo así, para el diálogo. Habíamos visto como un problema el hecho de que los diálogos no producen resultados y a veces los vemos como un mecanismo dilatorio nada más, pero no para solución de conflictos. Entonces en este bloque queremos profundizar este tema y ver por qué para algunos asuntos el diálogo parece funcionar fácilmente, pero para otros parece que el grito de la sociedad, el grito de las organizaciones, como lo vemos en las manifestaciones, en las tomas de carreteras, en las consultas populares, no es atendido por las autoridades. Entonces, quisiera preguntarles a nuestros invitados si ven esto así o si tienen otros matices y otras cosas que decirnos al respecto. Y vamos a cambiar el orden para variar un poco y comenzamos con don Santos. Yo pienso que el tema del diálogo ha tenido sus, digamos, más bien me quisiera centrar en el caso de Toto, que ha sido 10 años, por ejemplo, de diálogo con el gobierno y realmente no hemos llegado a mayor situación. Hay temas que a ellos les ha interesado platicar, pero igualmente hay temas que no les ha interesado, digamos, platicar. Por ejemplo, el caso del YUSI, el caso del IVA y un tema que me imagino ustedes conocen muy bien, que es el tema de los recursos naturales, el tema del agua con la ley de agua. Entonces, yo considero que ante la interrogante que usted hace, muy interesante, yo diría que hay intereses profundos, no solo intereses nacionales, sino también intereses internacionales que son como el contexto que rodea el diálogo. Y no podemos, desde mi punto de vista, separar todos esos intereses profundos digamos, de ciudadanos que conversan, ¿ya? Por ejemplo, el caso sucedido ahorita recientemente en Totonicapán, bueno, es de la opinión pública que un periódico el domingo anuncia que va a llegar una delegación del gobierno a recibir la propuesta sobre las reformas constitucionales, pero ayer en una reunión sale un comunicado que dice lo contrario, pero eso no está lejos de todo un contexto. Entonces, en concreto, lo que yo aportaría sería que es condicionante el contexto, que está lleno de intereses profundos, no solo intereses nacionales, sino también extranacionales. ¿Tú qué dirías a esto, Carmen? Sí, yo creo que, bueno, preguntarnos si realmente ha sido diálogo lo que ha habido, ¿verdad? Porque si vamos a lo que habíamos conceptuado, cómo habíamos conceptuado el diálogo, realmente es la base de la gobernabilidad, ¿verdad? Y entonces eso implica que es un intercambio permanente. Y lo que estamos viendo es que el problema es que aunque no existen mecanismos institucionales para que ese diálogo sea realmente permanente. Esa sería la primera. La segunda, que definitivamente el diálogo comunidad-instituciones es de naturaleza diferente a los representantes, porque mientras uno representa las aspiraciones de una comunidad o de un grupo, el otro lo que va a representar son intereses de la institución, pero tampoco tiene el poder de decisión, mientras que el que está del otro lado sí tiene el poder de decidir, mediante la consulta evidentemente, pero sí está investido de una representatividad.
Entonces aquí es donde empiezan los fallos, porque llega el número 5, 6, 7, 8 de la cadena institucional y ese no puede tomar una decisión. Y entonces empieza a retrasarse la toma de decisiones. ¿Y por qué? Porque los mecanismos no están diseñados de forma que esa decisión esté respaldada institucionalmente. Y luego que definitivamente la tendencia del modelo que tenemos en este momento digamos, el modelo de seguridad, el modelo de gobernabilidad es un modelo que tiende a la represión. Entonces, al tender a la represión, el mecanismo que se busca por parte de la institucionalidad o el argumento que da en contra de lo que, cuando piensa que ya no puede llegar a una resolución inmediata, es amenazar con la represión, con el estado de sitio, con el estado de excepción. Y entonces ahí se rompe, o sea, ya no hay posibilidad de continuar el diálogo, pero definitivamente la pregunta es, ¿hay procesos de diálogo o hay procesos de intentar desarticular conflictividades coyunturales que provienen de toda una historia anterior donde no ha habido, a pesar de la búsqueda de las comunidades, no ha habido un mecanismo para ser escuchados y tienen que llegar hasta las últimas consecuencias para que entonces haya una reacción que suele ser represiva del lado del Estado? Ajá. Sí, entonces tenemos por un lado lo que nos dice don Santos de los intereses profundos que no tienen relación con los intereses de las comunidades y con los intereses sociales o nacionales, incluso quizá pudiéramos decir eso. Y Carmen Rosa pone también la vista sobre mecanismos y posibilidades con los mecanismos que se ponen en marcha frente a un modelo que, contradictorio al diálogo, tiende a la represión. ¿Cuál sería entonces la reflexión desde la experiencia de Ruth? Podemos observar que hay un llamado a dos diálogos. El primero es cuando se agudiza un conflicto. Entonces, para resolverlo, el mecanismo es una mesa de diálogo. Pero ya cuando ha salido el conflicto fuera de control. Y el otro que nos parece interesante es el que estableció el gobierno de la UNE, que fue un diálogo institucionalizado, en donde él le denominó un sistema de diálogo nacional permanente, algo que no se había visto antes de decir permanente, y que no vino de una situación de conflictividad, sino una medida de su política para poder hablar con las organizaciones sociales. Y entonces creo que sí evitó, evitó conflictividad porque estaba sentado frente a las organizaciones sociales que permitía que le expresaran. El problema fue cuando ese sistema de diálogo se agotó. Y se agotó porque hubo resultados, pero resultados parciales. Y eso significa solo dos resultados que tenemos, que es la política de desarrollo rural integral, que al final no se aplicó, y la iniciativa de ley que no se aprobó. Entonces volvemos al tema de confianza, porque cuando inicia el sistema de diálogo hay una participación de organizaciones campesinas e indígenas y no indígenas, pero conforme se fue agotando, el último año eso fue catastrófico, podemos decir, porque se desmanteló. Entonces tenemos diálogos institucionalizados sin resultados y diálogos a partir de una crisis de los conflictos en el campo. Y ambos diferentes, pero lamentablemente con los mismos resultados. Sí, don Santos. Entonces yo podría inferir que tenemos algo así como una actitud más reactiva que proactiva. O sea, no tenemos el cuidado de darle seguimiento a los procesos, digamos, de los campesinos propiamente dichos, de las comunidades propiamente dichas, sino que cuando está ya un conflicto reaccionamos, o reaccionan los que tienen que reaccionar, y entonces las condiciones ya son profundas, ya son adversas, ¿no? Algo así como se suele decir de apagafuego. Y eso como es como una bola que cada vez va creciendo y creciendo. Por eso mencionaba que nosotros tenemos más o menos desde que recuerdo alrededor de 15 años que venimos con diálogos, y nunca habíamos vivido estos hechos lamentables que al final vinieron a estallar
bueno, curiosamente con un gobierno del tipo del tipo de gobierno el cual tenemos actualmente. Tal vez ahí, no sé si todavía hay tiempo, pero yo creo que el tema de la representación política, ¿verdad? Porque cabalmente cuando se supone que las autoridades locales electas deberían jugar un papel también de su responsabilidad como autoridad. Y parte de esa responsabilidad es el diálogo permanente con las comunidades. Entonces, cuando eso falla, es donde vemos que entonces no hay ninguna intermediación entre esa representación local, que debería ser el alcalde, que debería ser el gobernador departamental, y que se tiene que ir directo a la cabeza. Y entonces ya llegamos a situaciones en las cuales o el presidente tendría que estar resolviendo todos los conflictos nacionales, pero entonces, y creo que eso tiene que ver con la crisis de los partidos políticos y la crisis de la representatividad política, donde ahora los alcaldes pues aparentemente no consideran que sea su función ese diálogo permanente con la comunidad, sino que pues, es el seguimiento de algunos intereses particulares que fueron los que lo llevaron a ese puesto. 30 segundos. 15, don Santos. Solo agregar nada más otro concepto y hecho muy fundamental derivado de lo que Carmencita está diciendo, es el tema de la legitimidad. Sí. O sea, eso es clave, Sí. es clave. Con actitudes como las que se ven, se pierde legitimidad y eso agrava profundamente. Muchas gracias. Yo creo que este segmento ha sido muy rico y hemos encontrado que habría una idea de un diálogo permanente y de un diálogo institucionalizado que sería la verdadera base de las posibilidades de convertir en este país en un país y en una sociedad mucho más democrática de lo que es. Eso sería que no tendiéramos también a un modelo represivo. Así es. Es un modelo entonces, preventivo. Es un modelo preventivo, nos dice Carmen Rosa. No es entonces un modelo represivo como el que tenemos. En un sentido estamos diciendo que estamos navegando en aguas que son muy encontradas y entonces la confianza resulta muchísimas veces traicionada. Confianza traicionada. Vamos a tener que cortar acá para ir, para terminar en nuestro último segmento. Yo también quisiera recordar las palabras al inicio de este segmento de don Santos Norato, hablando de los intereses transnacionales y los intereses profundos, particulares, que no son los intereses de la sociedad, que a lo mejor son los que hacen funcionar el modelo de la manera represiva en que funciona. Con esto vamos entonces a un corte y regresamos en breve con ustedes.